Este es el día 2 de 30 mostrándote cómo opero el oro. Vamos a iniciar con el día. Al iniciar nuestra jornada, pues preparamos todas nuestras pantallas, colocamos nuestras cuentas sincronizadas y comenzamos a revisar los datos y el informe que nos genera nuestro software. Entonces, comenzamos a revisar la data. Más adelante pues vamos a identificar qué significa cada una de estas gráficas, qué significa que estemos en gama negativa, qué vamos a esperar, y pues en este momento revisamos también qué hay en el GLD. Entonces revisamos cómo fue el movimiento en Londres, en Londres y en Asia para identificar puntos clave y estratégicos. Marcamos con el GLD todos estos movimientos, activamos la versión extendida del precio para que nos dé el valor correcto. En este punto pues lo que hacemos es colocar nuestro target del día. El target del día pues efectivamente lo teníamos en 371, o esa era la expectativa que nosotros teníamos. Una vez se generan los informes, lo que hacemos es subirlos a nuestra plataforma para que se haga el análisis pertinente. En este punto colocamos algunas compras en este punto para apalancar nuestra entrada en el mercado. Aquí nos estamos preparando para la noticia, revisamos dónde está el Max Pain, revisamos cuál es el expected move, sincronizamos pues nuestro MetaTrader con la información que nos genera nuestro software. Aquí estamos viendo pues la data que nos genera el informe, y aquí aparece ya la noticia. Entonces esperamos a que se actualice nuestro MetaTrader. Normalmente cuando tenemos movimientos así de bruscos o de grandes en el mercado, pues nuestra plataforma entra como en un sleep por unos instantes. Si nos damos cuenta, pues ahí estamos colocando nuestras primeras entradas en ventas, y tenemos también unas compras hasta los 379.50 del GLD. Entonces aquí ya estamos haciendo la cobertura. Seguimos analizando cómo opera o cómo funciona nuestra noticia para ver en qué puntos nos podemos posicionar. La extensión de la noticia nos lleva mucho más allá del punto de entrada. En este punto lo que hicimos fue colocar algunas entradas, revisamos cuáles eran las noticias cuáles eran los resultados de las noticias, y comenzamos a poner nuestras entradas en venta. Nosotros estábamos esperando a que el precio retrocediera a 371 del GLD más o menos. En este punto el precio comienza a consolidar, y pues al final del video nos vamos a dar cuenta que toda la mañana y casi toda la tarde se queda consolidando el precio entre 380 y 376, 77 más o menos. Ahí comenzamos a colocar más entradas, tomamos unas pequeñas ganancias. Realmente ahí lo que estamos haciendo es un poquitico de scalping. Revisamos cómo se comporta la noticia y tomamos algunas ganancias de esas posiciones. Seguimos vendiendo en ese punto, pero unos minutos después lo que sucede es que el precio nos saca en stop loss. Ahorita más adelante lo vamos a ver. En este punto lo que estamos tomando son ganancias parciales de los movimientos que teníamos colocados desde el punto máximo, y colocamos pues también algunas órdenes más abajo, unos sell stop, para que cuando atravesara esos puntos si se derritía el precio, pues los tomara con total tranquilidad. Entonces en este punto pues ya estamos finalizando nuestro scalp y cerramos algunas de nuestras entradas. Dejamos abiertas un lotaje pequeño de las posiciones que tenemos puestas para esperar el movimiento real. Entonces a medida de que va pasando pues el tiempo, vamos revisando y monitoreando en qué estado está el GLD, en qué estado están pues todas las posiciones que nosotros tenemos, hasta dónde podría llegar el precio. Necesitábamos identificar cuáles eran esos puntos de entrada y de salida. Entonces marcamos el punto de salida, que eran los 375. En ese punto era que estábamos esperando que el precio llegara. Después de esto marcamos una zona, porque nos damos cuenta que el precio empieza a entrar en una especie de consolidación. Entonces, basado en ese movimiento, nosotros lo que necesitábamos era identificar cómo iba a ser rota esa consolidación, si iba a ser rota por arriba o por abajo, muy parecido a lo que estábamos identificando el día de ayer, en el día 1 que subimos el video. Después de esto, el precio pues efectivamente sobrepasa nuestro punto más alto, que es cuando llega a 380 del GLD, y comenzamos a cerrar las posiciones para no tener pérdidas si el precio continuaba su ascenso.
En este punto lo que hicimos fue colocar algunas entradas sell stop porque el precio estaba bastante extendido. Al estar bastante extendido, pues la probabilidad de que retornara al punto medio de esa extensión era muy alta. Entonces ahí comenzamos a colocar nuestras entradas, sell stop y mantenerlas durante toda la mañana. Acá pues nos damos cuenta que el precio pues rompe nuestra consolidación por la parte de abajo y aquí pues tomamos algunas ganancias de estos movimientos. Analizamos lo que nos está diciendo el software, para dónde iba el precio o cuál era la dirección o la intención del precio, y en este punto pues comenzamos a cerrar algunas órdenes. Esto eran las 11:40 de la mañana, dándonos unas posiciones de 371 a 375 como puntos de salida. Ahí donde estamos colocando el mensaje fueron nuestras primeras entradas, que es lo mismo que tenemos acá en nuestro MetaTrader. En este punto pues ya el precio comienza a regresar con una posibilidad de rebote en ese punto. Nosotros seguimos manteniendo nuestras órdenes. Lo que vemos en 15 minutos pues a mí no me gusta porque nos deja una mecha, un rechazo bien importante a la zona de 376.80 más o menos, pero pues seguimos con otras técnicas de entrada y de validación. Entonces, si nos damos cuenta, ahí tenemos líneas de tendencia, tenemos soportes, tenemos resistencias y nos quedamos con algunas órdenes puestas, sacamos unas órdenes, sacamos parciales de algunas de las órdenes que ya teníamos, porque la data estaba bastante mixta. Habían entrado muchos contratos que empujaban el precio a la baja, pero existía mucha resistencia, entonces había ahí como un punto de entrada que no nos daba pues toda la opción de continuar con esas órdenes. Cambiamos nuestros take profit, como lo estamos viendo a continuación, y ahí seguimos con la explicación en tiempo real antes de cerrar todas nuestras órdenes. Cambiamos todos los take profit. Bueno, como acaban de ver, estaba cambiando mis take profit. La data cambió. Es por eso que me tocó hacer unos ajustes. Si el precio pierde más o menos los 377.5, ¿sí? 377.5, tendríamos una continuación bajista. Pero para ya cerrar el día, yo por aquí puse mi take profit. Voy a hacer aquí un zoom. Puse mi take profit aquí para tomar las ganancias de las posiciones que tenemos arriba. Y pues si lo vemos por acá, pues nos damos cuenta que las ganancias de hoy han sido un poco menores a las esperadas. Adicionalmente, pues tuvimos un par de stop loss acá en la subida. Nosotros vendimos justo acá donde está esta posición. Ahí vendimos. Y me sacó en stop loss. Entonces volví a hacer una reentrada basado pues en la data. Entonces, ¿qué es la data? Entonces, les voy a mostrar más o menos por encima qué es lo que estaba viendo yo, para que ustedes sepan más o menos qué es lo que hace el software. Entonces voy a ponerme por aquí para no estorbar. Listo. Entonces digamos que este es el Open Interest, ¿sí? Aquí es donde realmente se acumulan todas las órdenes put y call. Realmente este es lo que reemplaza el volumen realmente, ¿sí? Este sería el punto que reemplazaría el volumen. Nosotros estábamos apuntándole a 375 del GLD, pero hace unos minutos cambió la data y en ese posicionamiento de las instituciones pues están recogiendo todas las ventas que tuvieron en el día. Entonces, al recoger todas esas ventas, el precio comienza a subir. Aquí tenemos el Open Interest por strike, ¿sí? Entonces, fíjense que acá pues tenemos una acumulación de órdenes en 355, 360, 390 y así más o menos es lo que como se ve esta gráfica. Este es el volumen por strike que nosotros estábamos apuntándole a este valor que tenemos acá, ¿sí? Que es el 375, pero pues aquí han cambiado las órdenes, entonces por eso no hemos podido capitalizar la entrada en ese punto, o la salida en ese punto más bien, no es la entrada sino la salida. Entonces ya estamos cerca al cierre. Voy a seguirles mostrando un poquitico. Esto es el Max Pain. Nosotros teníamos una franja de movimiento entre el 371 y el 377.20, que es donde se esperaba que el precio se moviera. Nosotros queríamos que una vez tocara los 379.5, que fue lo que en el punto en el que nosotros entramos, tuviera una reacción fuerte
hacia los 375, ¿sí? De 379.50 a 375.50 era nuestra opción. Entonces, más o menos por este punto de acá, que es el punto donde nosotros ingresamos, nosotros teníamos pensado que el precio pues iba a retornar a este punto de equilibrio, ¿sí? Si nos damos cuenta, la gráfica nos muestra como una zona de equilibrio que es el max pain o el expected move más bien. Este es el expected move. Entonces el max pain se ubicaba en 371 basado en el análisis de esta data. Nos podemos dar cuenta de lo siguiente. A ver, miramos si por aquí tenemos cómo cambió el delta, el gamma. No, un segundo que no veo el max pain. Max pain, 371, no. El max pain no varió en el día. Seguimos teniendo 371 como el objetivo, donde las instituciones neutralizan sus ventas y sus compras, es el punto de menor pérdida. Entonces, a este punto era el que nosotros queríamos apuntarle el día de hoy, a 371. Pero tenía que romper el valor que les mostré ahorita, que es el 375, 76, más o menos. El 376 era el que teníamos que vulnerar el día de hoy. Entonces, además de eso, pues también tenemos aquí el delta, el gamma, el teta y el vega. Estas son las griegas, ¿sí? Esto tiene un análisis un poquitico más profundo, que les contaré más adelante cómo funciona esto. Pero pues en la gráfica lo verde son las calls y los rojos son los puts. En el punto pues donde se tomó el screenshot de esta información, pues estábamos viendo una variación en el precio. Y adicionalmente, este sí es el expected move. Entonces teníamos opciones más o menos para el 0DT que estuviera por el orden de los 380 en la parte superior y 375, 373 en la parte inferior. Esto es para el 0DT. Y esta era pues la probabilidad de distribución. Entonces la probabilidad era cada vez mayor que se acercara a 372. Nosotros estábamos, cuando se tomó el screenshot, estábamos en 377. Y pues en ese punto lo que sucedió es que hubo un incremento de posiciones de compra, lo cual hizo que el precio se retrocediera. Permítanme, yo miro acá mi otra pantalla a 377. De hecho, está exactamente donde tomamos el screenshot. 377.78, casi 378. Más o menos por acá. Entonces, pues la probabilidad nos decía también que teníamos la opción de llegar, si había probabilidad alta de llegar a 372, pues teníamos que pasar por 375, que era nuestro punto de salida. Pero pues al variar la información, pues ahí comenzaron a cambiar las cosas. Entonces, digamos, este es el Gamma Exposure by Strike. Este punto pues lo teníamos súper clavado, ¿sí? Entonces, el 376 era un punto de rebote o de decisión importante. El precio lo toca y rebota exactamente en este punto. Nosotros teníamos pensado que el precio, pues lo que tenía que hacer era venir a este punto y sobre todo a estos puntos de acá que teníamos marcados en la gráfica, ¿sí? Aquí era donde nosotros queríamos que llegara el precio. No llegó. Ahorita pues cambiamos el punto de salida, que es el que estamos viendo. Este es el Delta Exposure by Strike. Lo mismo. Nos estamos viendo acá información importante pues para los valores que teníamos pensados, que era el 375 por aquí, 373. Estos eran los puntos que teníamos nosotros pensados que el precio iba a visitar. No sé si lo vaya a hacer el día de hoy. Seguramente lo va a hacer en la sesión de Asia, porque mañana pues no tenemos mercado. Entonces eso era lo que les quería contar el día de hoy. Esto fue más o menos la operativa de hoy. Si nos damos cuenta pues, y si usamos pues la misma estrategia que utilizamos el día de ayer, ¿sí? Que entramos en una consolidación, hay una extensión súper, ¿sí? Súper grande a estos puntos que eran los que, permítanme, yo me voy a correr de aquí para poder analizar mejor esto. Entonces teníamos por acá una extensión súper grande, más o menos. Vamos a mirarlo mejor en el GLD, que acá es donde nosotros estábamos analizando nuestro precio. Digamos que el 380 fue un punto importante para el rebote, ¿sí? Si nos damos cuenta en este punto de acá, a ver si lo logramos,
hasta el punto más bajo había perdón, no, aquí no lo puedo hacer por puntos porque este es el GLD, nos tocaría acá. Hasta este punto mínimo nos encontramos casi con 40 puntos, ¿sí? 40 puntos de movimiento. La salida habría sido aquí, pero pues el pronóstico era que el precio llegara más abajo. Realmente nosotros estábamos esperando un movimiento más o menos de unos 60 puntos, más o menos así, unos 60 puntos. Esto era lo que estábamos esperando nosotros para el movimiento, pero pues ya no se dio. Ya es demasiado tarde, 1:25 Colombia, 2:25 Nueva York. Entonces, bueno, entonces basado en el movimiento o en la estrategia de ayer, pues teníamos que esperar a que el precio rompiera una de estas dos zonas. Entonces el precio pues efectivamente rompe acá, me valida la zona con dos velas por fuera de la consolidación. Entonces pues esto nos daba como una posibilidad, una probabilidad más alta de que el precio continuara. ¿Qué iba a ser el precio? ¿O qué esperaba yo que hiciera el precio? Que viniera a esta zona de acá, ¿sí? Efectivamente lo hizo, yo ahí tenía unas órdenes. Y cuando el precio vuelve a este punto me saca en break-even en las órdenes que tenía acá y que el precio continuara, pero no continuó. El precio volvió a entrar en una consolidación, ¿sí? Entonces, en este punto es en el que estamos. Si nos damos cuenta, el mejor punto de entrada habría sido este de acá, el mejor punto de salida habría sido este de acá, pero pues no logramos capitalizar todo este movimiento, pues por un tema de data, de información que teníamos en este punto de acá. Entonces, les dejo por aquí el resumen del día. Si este video te gusta, compártelo, dale like, no olvides suscribirte, pues para que cuando yo suba los videos te avise que ya tenemos algo disponible para mostrar y compartir. Y nada, espero que hayan disfrutado el día 2 de 30 mostrando cómo opero el oro. Muchas gracias. Chao, chao.